El comienzo. Capítulo 1. La chispa invisible. El mundo parecía pesado, como si estuviera al borde de algo desconocido. Miles de hilos invisibles tiraban del tejido de la realidad, tirando en todas las direcciones, tejiendo un tapiz de posibilidades. En algún lugar, en medio de este caos invisible, una chispa estaba a punto de encenderse. Mia estaba en el borde de la ciudad, mirando el horizonte mientras los primeros rayos del amanecer rompían sobre el horizonte. La ciudad se despertaba, pero no estaba segura de estar lista para enfrentar otro día. Sentía que todo era un patrón, un ciclo del que no podía escapar. El mundo seguía adelante, pero ella permanecía quieta. El viento tiraba de su cabello oscuro, haciéndolo revolotear a su alrededor mientras miraba la calle debajo. Las personas se apresuraban, sus vidas avanzando a toda velocidad mientras ella permanecía congelada en el marco, atrapada en un momento del que no podía escapar. A menudo se preguntaba cómo sería sentirse realmente libre, no estar atada al peso de las expectativas y a las cadenas invisibles que la mantenían en su lugar. Sacó un pedazo arrugado de papel de su bolsillo. Era de él. De Evan. Lo leyó nuevamente, las palabras aún frescas en su mente: encuéntrame en el viejo muelle a medianoche. Es hora de acabar con esto. Acabar con esto. ¿Qué significaba eso? ¿De qué estaba hablando? No se habían hablado en semanas, no desde la última vez que las cosas se pusieron complicadas. No podía entenderlo. No solo se trataba de la carta, sino de todo lo que había conducido a ella. Su historia había comenzado como cualquier otra. Un encuentro casual, una chispa de interés, luego el torbellino. Al principio, todo había parecido magia, pero la magia siempre se desvanece, ¿no? Mia sacudió la cabeza, como si intentara despejarse de los pensamientos que comenzaban a nublar su mente. No estaba segura de lo que él quería decir con acabar con esto, pero sabía algo con certeza. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Guardó la carta y se giró hacia la calle, sus pasos resonando en el silencio de la mañana temprana. La ciudad tenía una extraña forma de esconder su verdadero rostro bajo las capas de rutina. Todos llevaban sus máscaras, pretendiendo ser algo que no eran. Mia había estado haciendo eso durante años. Ahora, sin embargo, comenzaba a sentir el peso de todo. Caminó rápidamente, las calles todavía tranquilas a esa hora, mientras el sonido del tráfico distante comenzaba a crecer. Al cruzar una intersección, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla, un mensaje de Evan. Su corazón dio un salto. No vengas al muelle esta noche. Es demasiado peligroso. Solo confía en mí. Mia se quedó parada, su respiración atrapada en su garganta. ¿Peligroso? ¿Qué estaba pasando? Tenía que saberlo. Tenía que entender qué estaba ocurriendo, por qué todo estaba tan mal. Pero no podía darle sentido. El mensaje era críptico, el tono urgente. Su mente corría, tratando de juntar las piezas, pero parecía que todo se le escapaba. El mundo seguía girando a su alrededor, pero en ese momento, sentía como si estuviera parada. Congelada. Atrapada en una telaraña de confusión, miedo y algo más oscuro que no podía nombrar. Se dirigió al muelle de todos modos. Lo que fuera que la estuviera esperando allí, tenía que saberlo. El muelle siempre había sido un lugar de refugio para Mia, un lugar para pensar, respirar, despejar la mente. Pero esa noche, se sentía diferente. Se sentía equivocada. La brisa salada que normalmente la confortaba ahora le parecía cortante y mordaz. El crujido familiar de las viejas tablas de madera le dio un escalofrío en la columna vertebral. Caminó despacio, cada paso resonando en el espacio vacío, su corazón latiendo más fuerte con cada segundo que pasaba. La noche estaba nublada, la luna apenas visible a través de gruesas capas de niebla que parecían rodar desde el mar. Fue entonces cuando lo vio. Evan estaba en el extremo del muelle, su figura silueteada contra las luces tenues de la ciudad. Estaba de espaldas,
su postura rígida, tensa. No podía decir si él la había oído acercarse o si simplemente estaba perdido en sus pensamientos. Pero sabía una cosa, la estaba esperando. Mía, su voz salió, baja y tensa. No se giró para mirarla. Recibí tu mensaje, dijo ella, su voz temblorosa a pesar de su intento de permanecer tranquila. ¿Qué está pasando, Evan? Finalmente, él se giró, sus ojos vacíos, como si alguien que hubiera visto demasiado ya estuviera ante ella. No quería que te involucraras, murmuró, su cuerpo tenso. Pero ya es demasiado tarde. Todo ya está en marcha. ¿En marcha? ¿De qué estás hablando? Su voz era apenas un susurro. Él dio un paso hacia ella, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Mía, no entiendes. Hay cosas pasando, cosas más grandes que nosotros. No quise que llegara a esto, pero ahora, ya no hay vuelta atrás. Están viniendo por nosotros. Por todos nosotros. ¿Ella? Retrocedió, su mente acelerada, su corazón golpeando. ¿Quién viene por nosotros? Evan no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró alrededor, como si esperara que alguien, o algo, saltara de las sombras. Luego, en una voz apenas audible, dijo, los que han estado tirando de los hilos. Nos han estado observando durante mucho tiempo. Y ahora están listos para hacer su movimiento. Mía negó con la cabeza, tratando de darle sentido a sus palabras. No estás haciendo ningún sentido, ¿quiénes son, ellos, de qué hablas, tirando de los hilos, en qué estás involucrado, Evan? Él suspiró profundamente, sus manos temblorosas. Desearía poder explicártelo todo, pero, es demasiado peligroso. No estás a salvo aquí. Ninguno de nosotros lo está. Su voz titubeó, y por un breve momento, vio el miedo en sus ojos. Nunca quise esto para ti, Mía. Pero ahora, no podemos escapar de lo que viene. Las palabras flotaron pesadas en el aire entre ellos, llenas de verdades no dichas. Quería exigirle más respuestas, pero antes de que pudiera hablar, un repentino estruendo de sonido resonó desde detrás de ellos. El aire cambió, y una figura oscura apareció de entre la niebla. El corazón de Mía se detuvo. Todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de cambiar. Capítulo 2. La tormenta se acerca. El corazón de Mía latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho, mientras la figura en la niebla avanzaba. Su respiración se aceleró y su mente trataba de procesar lo imposible. ¿Qué estaba pasando? Todo se volvía más confuso y más peligroso con cada momento que pasaba. La figura apareció más claramente. Era un hombre alto, su silueta oscura recortada contra el resplandor de la ciudad. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de su sombrero, pero aún así, algo en su presencia era inconfundible. Era el tipo de persona que no se dejaba ver a menudo, el tipo de figura que alguien como Mía solo había escuchado en historias o rumores. Evan, al ver al hombre, hizo un gesto con la cabeza, casi como si estuviera preparado para enfrentar lo peor, pero su cuerpo se tensó de inmediato. ¿Quién es él? Mía preguntó, la voz temblorosa. Estaba empezando a entender que lo que había visto como una vida normal ya no era lo que parecía. Estaba al borde de descubrir algo mucho más grande. El hombre de la niebla no respondió de inmediato, y la tensión entre ellos aumentó. La brisa helada hacía que el muelle crujiera, sumiendo el lugar en un silencio inquietante. Solo el sonido lejano de las olas rompiendo contra el muelle rompía la quietud. Finalmente, el hombre habló, su voz profunda y controlada. Soy quien ha estado observando. Quien ha estado esperando que este momento llegue. Y, Mía dijo, mirando fijamente sus ojos, eres parte de todo esto. Mía dio un paso atrás, su mente dando vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo. ¿Parte de qué?, preguntó, pero su voz sonaba distante, como si fuera incapaz de comprender el alcance de sus palabras. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Parte del destino que se avecina.
El destino que tú, sin saberlo, has estado buscando. Hizo una pausa. Tú no elegiste esto, Mia. Pero el mundo lo hizo por ti. Mia miró a Evan, buscando respuestas en sus ojos, pero él no parecía poder ofrecerlas. Estaba tan atrapado en el mismo caos que ella. Evan susurró Mia, casi pidiendo ayuda. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Evan la miró con tristeza, pero también con un destello de determinación en sus ojos. Porque es tarde, Mia. No te puedo proteger de esto. El momento ya llegó. Antes de que Mia pudiera procesar completamente sus palabras, el hombre dio un paso hacia adelante, su presencia inmensa. La pregunta es, dijo mientras su sombra parecía alargarse sobre el agua, ¿estás lista para enfrentarlo? ¿O seguirás ignorando lo que tienes ante ti? El aire se sintió más denso de repente. Mia sintió una presión en su pecho, como si todo lo que había conocido estuviera desmoronándose lentamente frente a ella. Lo que comenzó como una historia simple, un vínculo con Evan, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, mucho más peligroso. No sé si estoy lista, dijo Mia, sus palabras llenas de incertidumbre. No sé si alguna vez estaré lista para esto. El hombre sonrió, una sonrisa que parecía estar llena de conocimiento y secretos. No se trata de estar lista. Se trata de tomar una decisión, incluso cuando no sabes qué camino tomar. Porque si no eliges, el camino te elegirá a ti. Mia tragó saliva, el miedo y la confusión creciendo dentro de ella de qué estaba hablando. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, una explosión de luz iluminó el cielo detrás de ellos, interrumpiendo el momento. La ciudad que se extendía más allá del muelle comenzó a temblar, como si todo el mundo estuviera a punto de colapsar. Las luces de los edificios parpadeaban, y desde la distancia, algo extraño, algo gigantesco, comenzó a ascender en el aire, como si el futuro mismo estuviera desmoronándose. Esto es solo el principio, dijo el hombre, su tono ahora más grave, como si estuviera anticipando un futuro que ya había predicho. Lo que está por venir es más grande de lo que puedas imaginar. Y ahora que has tomado tu decisión, Mia, el reloj está corriendo. Mia miró hacia la ciudad, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. El futuro era incierto, oscuro y aterrador, pero también sentía una extraña sensación de inevitabilidad. Algo dentro de ella sabía que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión, y el tiempo no iba a esperar. El hombre dio un último vistazo a Mia y Evan antes de desaparecer entre la niebla, como una sombra que se desvanecía en la oscuridad. Mia se giró hacia Evan, su corazón golpeando en su pecho con una intensidad abrumadora. ¿Qué significa todo esto?, repitió, su voz ahora quebrada. ¿Qué se supone que debo hacer? Evan la miró con seriedad. Lo que se te ha dicho es cierto. Estamos involucrados en algo mucho más grande. Y lo que venga, tendremos que enfrentarlo juntos. El mundo no será el mismo después de esto. Y no sabemos si podemos cambiarlo. El silencio se apoderó de ellos mientras la niebla volvía a envolverlos, y la ciudad comenzó a brillar con una luz que no era de este mundo. Era el comienzo de algo mucho más grande que ellos, pero también era el comienzo de un viaje sin retorno. Capítulo 3. El despertar de la verdad. El muelle quedó en silencio tras la partida de la misteriosa figura. Mia miró a Evan, su rostro marcado por la confusión y el miedo, pero también por una determinación creciente. La ciudad ante ellos seguía ardiendo con luces cegadoras, pero algo en el aire parecía haber cambiado. La sensación de que el futuro ya no era lo que pensaban se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. No podemos quedarnos aquí, dijo Mia, rompiendo el silencio. Su voz, aunque llena de incertidumbre, tenía un tono firme. No sabemos qué está pasando, pero necesitamos entenderlo. Necesitamos averiguar qué está ocurriendo. Evan asintió lentamente, aunque su rostro mostraba un conflicto interior. Lo sé. Yo también quiero entenderlo. Pero también hay cosas que quizás no debamos descubrir.
Hay fuerzas aquí, Mia, que no controlamos. ¿Qué quieres decir? Mia preguntó, mirando a Evan con una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas. Lo que sucedió aquí, lo que me dijiste, y lo que ese tipo dijo, ¿todo está conectado? ¿Qué hay detrás de todo esto? Evan suspiró, apartando la mirada, como si el peso de la verdad fuera demasiado pesado para compartirlo. Mia, lo que estamos viendo, lo que estamos a punto de enfrentarnos, no tiene precedentes. Hay una guerra que ha estado ocurriendo en las sombras durante mucho tiempo, y ahora, nosotros somos parte de ella. Mia sintió una punzada en el pecho. No podía imaginarse ser parte de algo tan grande y oscuro. La idea de ser una pieza de un juego tan vasto la aterraba. Pero algo en ella la impulsaba a continuar, a descubrir la verdad, aunque esa verdad la llevara a un lugar del que no podía regresar. ¿Una guerra?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Quién está luchando en esa guerra? Evan miró hacia el horizonte, como si buscando una respuesta en la ciudad distante. No son solo personas. Hay entidades, fuerzas más allá de nuestra comprensión. Ellos han estado moviendo los hilos del mundo durante siglos, orquestando todo desde las sombras. Y nosotros, somos los elegidos, por alguna razón, para detenerlos. O, para ayudarles a completar su plan. ¿Y tú? Mia preguntó, inclinándose hacia él. ¿Estás involucrado con ellos, con estas fuerzas? Evan no respondió de inmediato, pero su rostro se tornó más serio. Hace mucho tiempo, me involucré con algo que no entendía. Me prometieron poder, control, la oportunidad de cambiar el mundo. Pero ahora, veo las consecuencias. No es algo con lo que pueda seguir involucrado. Eso es lo que he estado tratando de evitar para ti, Mia. Un nudo se formó en el estómago de Mia. Las piezas empezaban a encajar, pero cada respuesta traía consigo más preguntas. ¿Por qué la habían elegido a ella? ¿Y qué significaba realmente detener lo que se estaba desmoronando alrededor de ellos? De repente, una explosión de luz en el cielo los hizo girar. La ciudad frente a ellos brilló con una intensidad que cegó sus ojos por un momento. Las torres de los edificios parecían estar siendo absorbidas por una fuerza invisible, como si el tejido mismo de la realidad estuviera siendo desgarrado. Mia dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza. «¡Esto está empezando!», Evan exclamó, su voz llena de urgencia. «Es el comienzo de lo que está por venir. No podemos quedarnos aquí, tenemos que movernos». Mia asintió, pero su mente seguía atrapada en la escena que acababa de presenciar. Las luces. Los ruidos extraños, algo estaba ocurriendo, algo que desbordaba toda lógica. Un sentimiento de inevitabilidad la invadió. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. ¿Dónde vamos? Mia preguntó, mirando a Evan, quien parecía saber más de lo que le había contado. Sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo, pero también entendía que cualquier movimiento podría llevarlos aún más cerca del abismo. Hay un lugar, dijo Evan, tomando su mano con firmeza. Un lugar donde podemos encontrar respuestas. Un refugio. Pero no será fácil llegar allí. El camino estará lleno de peligros, y aquellos que quieren que todo siga su curso harán todo lo posible por detenernos. Mia miró a Evan, buscando en sus ojos la verdad detrás de sus palabras. ¿Estás seguro de que hay un refugio, de que habrá respuestas? Lo que vi en el futuro, dijo Evan, su voz baja y seria, me dice que lo hay. Pero hay algo más grande que está en juego, Mia. El destino del mundo, el futuro que conocemos, todo depende de lo que hagamos ahora. Con esas palabras resonando en su mente, Mia tomó una decisión silenciosa. El destino del mundo ya no era algo ajeno a ella. Estaba en sus manos. No sabía si estaba lista, pero no podía seguir corriendo. No podía seguir escondiéndose. Entonces vamos, dijo Mia con firmeza, su voz clara como nunca antes. Evan la miró, una expresión de alivio y temor al mismo tiempo cruzando su rostro.
Vamos. Y prepárate, porque lo que viene cambiará todo. Capítulo 4. El precio de la verdad. Mia y Evan caminaron en silencio a través de las calles oscuras de la ciudad, los ecos de sus pasos resonando en las calles vacías. La ciudad, que en algún momento había sido familiar y cálida, ahora parecía un lugar alienante, sombrío. Las luces que solían dar vida a las avenidas parpadeaban erráticamente, como si el mundo entero estuviera apagándose poco a poco. ¿Estás segura de que sabes a dónde vamos?, preguntó Mia, mirando a su alrededor, con la sensación de estar perdida en un mar de sombras. ¿Cómo sabemos que el refugio al que nos dirigimos aún existe? Evan no miró hacia ella, pero su expresión era grave. Lo sé. He estado allí antes, hace años. Es el único lugar que queda que está fuera de su alcance, por ahora. Pero el camino no será fácil. Nos están buscando, Mia. Y no solo ellos. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos estado evitando, nos está alcanzando. Mia apretó los labios. ¿A quiénes te refieres? ¿A quiénes estamos evitando? Evan se detuvo y la miró por primera vez, su rostro oscuro bajo la luz tenue de las farolas. A los que están detrás de todo esto. A los que controlan lo que está por venir. Ellos tienen agentes, personas dispuestas a hacer cualquier cosa para asegurarse de que nada cambie. Y ahora que estamos involucrados, nos están buscando. Mia sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. ¿Qué tipo de agentes? ¿Qué quieren de nosotros? Quieren detenernos antes de que lleguemos al refugio. Quieren que sigamos siendo peones en su juego. Si descubrimos lo que está por venir, si descubrimos cómo detenerlos, entonces perderían el control. Y eso no lo permitirán. ¿Y qué es lo que tienen tanto miedo de que descubramos? Mia no podía evitar la sensación de que todo lo que le decía era parte de algo mucho más grande, algo que apenas entendía. Ellos saben algo que nosotros no. Hay una fuerza antigua que ha estado detrás de los hilos del mundo durante siglos. Nosotros, Mia, somos los que tenemos la clave para liberar o destruir ese poder. Y ahora que sabemos demasiado, ya no podemos ser ignorados. La voz de Evan se tornó sombría mientras hablaba, como si cada palabra fuera una carga demasiado pesada para su corazón. Es por eso que tenemos que encontrar el refugio. Allí, entre las ruinas, hay algo que puede ayudarnos. Algo que podría cambiar todo. El aire se volvió más denso, como si una presencia invisible los estuviera acechando. Mia miró a su alrededor, pero no vio nada, solo las sombras de los edificios y las calles vacías. Sentía la presión de los ojos invisibles observándolos, esperando el momento para actuar. ¿Qué hay en ese refugio que pueda ayudarnos?, preguntó Mia, ansiosa por saber más. Evan suspiró, como si la respuesta fuera algo que temía compartir. No lo sé exactamente. Todo lo que sé es que hay un antiguo artefacto allí, algo que nos dará la verdad sobre todo esto. Algo que podría darnos el poder de detenerlos. ¿Y qué pasa si no llegamos a tiempo? Mia sabía que las respuestas no serían fáciles, pero también sabía que la única forma de salir de todo esto era enfrentarse a lo desconocido. Evan la miró con una tristeza profunda. Si no llegamos a tiempo, todo lo que conocemos será destruido. El futuro que esperábamos, el mundo que vivimos, será reemplazado por algo mucho peor. Algo que ya no podremos controlar. El peso de sus palabras cayó sobre Mia como una losa. No solo estaban luchando por sus vidas, sino por la existencia misma de todo lo que conocían. Y todo dependía de una sola cosa, si podían llegar a ese refugio antes de que fuera demasiado tarde. Unos minutos después, llegaron a una calle secundaria, más oscura y solitaria que las demás. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio absoluto. Evan comenzó a caminar más rápido, y Mia lo siguió de cerca, con la sensación de que algo estaba por suceder. De repente, el sonido de unos coches acercándose rompió la quietud de la noche. Mia se detuvo en seco, mirando con alarma cómo los vehículos se acercaban por la calle.
Eran dos coches oscuros, de aspecto intimidante, que se detenían justo frente a ellos. Los motores rugieron, y las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. De los coches salieron varias figuras con trajes oscuros, sus rostros ocultos por máscaras. No tenían una apariencia humana, sino más bien la de soldados, seres destinados a cazar y destruir. Mia dio un paso atrás, pero Evan la tomó por el brazo y la detuvo. «Mantén la calma», susurró. «No pueden vernos. Si nos movemos rápido, podremos esquivarlos». Las figuras avanzaban, sus ojos recorriendo el lugar, buscando algo. Algo. Y Mia sabía que esa algo eran ellos. «Evan», susurró Mia, su voz quebrada. «¿Qué hacemos ahora?» «Ese refugio», dijo Evan con determinación. «Tenemos que llegar allí, no importa qué». Un súbito destello de luz brilló frente a ellos, y las figuras comenzaron a moverse en su dirección. La persecución comenzó, y Mia sintió su corazón latir a toda velocidad. Cada paso que daban, cada giro que tomaban, los acercaba más y más a lo que podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Pero al mismo tiempo, lo que les esperaba en el refugio parecía aún más aterrador. Capítulo 5. El último paso. El aire estaba cargado de tensión mientras Mia y Evan corrían a través de las oscuras calles de la ciudad. Los pasos de los perseguidores resonaban cada vez más cerca, sus sombras extendiéndose como espectros a través de las paredes. Mia sentía su respiración agitada, su corazón latiendo con fuerza, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Ya no tenía miedo, al menos no del mismo tipo de miedo que sentía al principio. Este era un miedo que la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia la única opción que quedaba, el refugio. Evan la guiaba sin mirar atrás, siempre un paso adelante, su determinación imparable. Sabía a dónde iba, conocía los caminos, las calles secundarias, los atajos. Pero lo que Mia no sabía era que había algo mucho más grande en juego. Algo que iba más allá de la supervivencia. Su mente seguía intentando procesarlo, pero ya no podía seguir preguntándose qué había estado pasando todo este tiempo. La verdad, por dura que fuera, la había alcanzado. Finalmente, llegaron a una entrada oculta en una calle estrecha. La puerta metálica, oculta tras unas ramas secas y destartaladas, parecía completamente inofensiva, pero sabía que ese era el lugar que había estado buscando. «Este es el refugio», dijo Evan, su voz baja, casi reverente. «Ahora o nunca». Mia no dijo nada. Miró la puerta, luego a Evan, y asintió. No quedaba más tiempo para dudar. No había vuelta atrás. Tomó aire y, con la mano temblorosa, empujó la puerta. El crujido de metal resonó en el silencio de la noche. Un estrecho pasillo iluminado por luces parpadeantes se extendía ante ellos. Al principio, no parecía gran cosa, solo un pequeño túnel que desaparecía en la oscuridad. Pero a medida que avanzaban, el aire se sentía diferente, más cargado, como si estuvieran acercándose a algo que había estado esperando mucho tiempo para ser descubierto. De repente, una voz profunda y resonante llenó el espacio, como si las paredes mismas hablaran. «Bienvenidos», dijo la voz, inconfundible, aunque distorsionada. «Han llegado demasiado tarde». Mia dio un salto, y sus ojos se agrandaron. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. La figura apareció ante ellos, emergiendo de las sombras. No era humana, no completamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara metálica, y sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. A pesar de su apariencia intimidante, había algo familiar en su presencia, algo que recordaba a las fuerzas que habían estado persiguiéndolos todo este tiempo. «Soy el guardián de la verdad», dijo la figura, y su voz resonó en cada rincón del pasillo. «Y ahora, ustedes deben elegir». Mia y Evan se miraron, ambos confundidos. «¿Elegir qué?», preguntó Evan, un tono de desesperación en su voz. «El artefacto que buscan», dijo el guardián, «les revelará lo que está por venir. Les dará el poder de destruir o salvar este mundo».
Pero no sin un precio. Porque el poder que buscan viene con una carga. Y solo uno de ustedes puede llevarla. Mia sintió que el aire se volvía denso, como si la atmósfera se hubiera congelado. La verdad de las palabras del guardián la golpeó con fuerza. Una carga. Solo uno de ellos podía llevarla. ¿Por qué solo uno?, preguntó, su voz rota por la angustia. ¿Por qué no?